Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y me da mucho gusto que estén con nosotros esta mañana, ya que nos acompaña el doctor Daniel Ernesto Noyola Charpitel, que está aquí con nosotros y le agradecemos mucho que esté en nuestro programa y que se haya tomado el tiempo de participar. Muchas gracias por la invitación, encantado. Antes de comenzar, les quiero recordar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Como siempre les digo, búsquenos en Facebook como Egresados UASLP o en Twitter como UASLP-Vinc de vinculación, en donde podrán encontrar mucha información de este programa, que es de ustedes y lo hacemos juntos, pero también de todo lo que les ofrece la universidad para seguir en contacto con la institución y además para estar en contacto con empresas y hacer un networking para entrar al área laboral. Ahora sí, doctor, vamos a comenzar por el principio. Platíquenos cómo fue o por qué fue que usted decidió estudiar medicina y por qué decidió estudiarla aquí en la Universidad Autónoma. Bueno, ¿por qué estudiarlo aquí? De primera cuenta, cuando entré a la carrera, el estudiar en otras ciudades o incluso otros países, si bien sí eran posibilidades, se veían posibilidades mucho más remotas de las que se ven hoy en día. Hoy en día creo que para bien el mundo se ha hecho chiquito en ese sentido y yo veo cualquier chico con la posibilidad de decir estudio en mi ciudad o en mi estado o en mi país o en cualquier país del mundo y es una situación que creo que en términos generales es muy beneficiosa para el desarrollo de las personas, ¿no? Por otro lado, la decisión de estudiar aquí viene de que la Facultad de Medicina en ese entonces y hoy en día sigue siendo una facultad que ofrece un programa excelente para estudiar medicina y dentro del entorno nacional es una excelente opción y de hecho para alguien que vive aquí en San Luis Potosí yo no veo ni en ese entonces ni hoy en día realmente necesidad fuera de alguna decisión muy personal de estudiar en otro sitio diferente que pudiera hacer algunas carreras que a lo mejor la oferta educativa no es tan amplia o no es tan desarrollada. En el campo de la medicina, al menos en cuanto a lo que es la base, la carrera de médico cirujano, pues era la decisión natural, como a mi manera de ver sigue siendo para alguien que vive aquí en San Luis Potosí. Ahora si alguien vive en Mérida, pues a lo mejor sí sería no necesariamente decir me voy a trasladar a San Luis Potosí para estudiar, pero alguien que vive en San Luis Potosí o en el área era lo más adecuado y me parece muy satisfactorio el resultado. Claro. Doctor, ¿cuál siente que fue para usted el reto más importante al que se enfrentó durante su formación inicial profesional de médico cirujano? ¿Qué fue esto que usted dijo, bueno, tal vez no me está representando igual una mayor dificultad de la que me imaginaba, pero sin embargo pues logró sacar adelante? Creo que en mi caso el reto principal es el compromiso que representa esta carrera, el compromiso y las expectativas de muchos conocimientos de un área muy, muy sensible en la población que es la salud y es una responsabilidad muy grande, entonces te enfrentas desde tempranamente cuando eres relativamente joven a situaciones pues bastante fuertes con las que a lo mejor no has tenido contacto en tu vida cotidiana, enfermedad, gente en situación de gravedad en cuanto a su estado de salud y que te ves involucrado no nada más del punto de vista digamos académico, pero también te ves involucrado del punto de vista incluso emocional, porque pues eres sobre todo cuando eres joven y no has estado expuesto a ciertas situaciones, pues son experiencias por un lado muy enriquecedoras, pero por otro lado también son un reto el cómo llevar de la mano estas experiencias a las que uno se enfrenta.
Doctor, ¿qué pasa cuando usted termina su formación inicial? ¿Cómo es que usted decide seguir con su formación y por qué elige el área que usted elige para continuar con ella? Sí, al terminar la carrera, yo para entonces ya había decidido que quería hacer alguna especialización y particularmente el área de pediatría me resultaba interesante y atractiva, y fue por dos motivos. Uno, por el motivo, digamos, intelectual, porque hay áreas que son un poco más técnicas, que pueden ser algún procedimiento o algún aspecto de laboratorio, por ejemplo, mientras que las áreas clínicas, en particular medicina interna, pediatría, uno se suele enfrentar a diversos retos y representa un reto intelectual frecuentemente. Y por otro lado, es un entorno bastante amable, diría yo, por lo menos para mí así fue, ¿no? El área de pediatría en contraste con otras áreas de la medicina, entonces decidí pediatría, y entre las opciones yo veía que mi desarrollo, no nada más profesional, pero personal, el ver, digamos, el ver el mundo, por decirlo de cierta manera, siempre se me hizo muy atractivo y necesario a mi manera de ver, y de esta manera estuve considerando opciones, sobre todo fuera del país. Consideré en un momento la posibilidad de ir a Europa o fundamentalmente a los Estados Unidos, y me enfoqué en Estados Unidos por varios motivos. Uno, pues a final de cuentas tenemos mucha influencia de Estados Unidos. En el campo de la medicina, digamos, el inglés es el idioma, pues no voy a decir oficial, pero es en el que se maneja la información científica hoy en día y en medicina en particular. Y hay muchísimos programas de altísima calidad, y además en los Estados Unidos en general hay un estándar de calidad bastante establecido, ¿no? Aún programas que no son de tanto reconocimiento tienen estándares mínimos bastante bien puestos, y uno puede tener la garantía de tener una educación una formación de mucha calidad en diferentes entornos, ¿no? Entonces estuve revisando opciones y también una combinación de factores académicos y factores digamos personales, en el sentido de un entorno amigable nuevamente, ¿no? Porque tuve la oportunidad de hacer entrevistas en algunos programas, en algunos hospitales, donde el nivel académico era alto, pero el día a día se sentía un poco, digamos, tenso, mientras que en otros sitios, y en particular donde tuve la oportunidad de desarrollar la especialidad de pediatría en la Universidad de Connecticut, además de ser un ambiente académico bueno, era un ambiente también de bastante amigable, un entorno muy saludable, y tener la oportunidad de convivir con compañeros también de diversos países, de diversos entornos, que fue también muy formativo, al margen de la parte, como digo, sí, en la parte personal, además de la parte académica profesional, ¿no? ¿Qué tan diferente fue su formación de su especialidad, y aparte contrastada, aunada tal vez a que estaba realizándola en otro país, a su formación inicial? ¿Cómo fue esta experiencia de aprender y de desarrollarse en un país que, a pesar de ser algo familiar, finalmente no era en el que usted había tenido su formación, y que tuvo que trasladar sus conocimientos hacia allá, hacia la práctica, no solo en el idioma, sino supongo que también en las técnicas, en cómo se desarrolla la profesión? Sí es un reto, pero al mismo tiempo muy enriquecedor. De hecho, creo que justamente toda esa parte de no solo aprender a más profundidad sobre un tema o sobre un área específica, en este caso pediatría, sino además aprender de una cultura, o sea, vivirla, y vivir
otro entorno, conocer otras maneras de pensar, otras maneras de desarrollarse, otras maneras de vivir. Creo que esa parte es tan formativa como la parte propiamente del estudio en sí. Entonces, si bien sí fue un reto, fue una parte muy enriquecedora. Además, en particular, el área geográfica, el noreste de los Estados Unidos. Está por Nueva York, ¿verdad? Sí, cerca. Connecticut está cerca entre la ciudad de Nueva York y la ciudad de Boston, la ciudad de Hartford, que es la capital de Connecticut. Es un área geográfica muy interesante. Están muy bien marcadas, digamos, las estaciones. Está bien marcado el verano, el otoño, con los árboles que cambian las hojas de colores, de verde, amarillo, anaranjado, rojo, el invierno muy marcado, la nieve. Entonces, una experiencia simplemente desde ese punto de vista, ¿no? De la naturaleza, que en San Luis Potosí es bastante tenemos dos estaciones nada más. Contrastante. Sí, entonces todo eso es una experiencia muy enriquecedora, además de la formación, pues ahora sí que profesional, de una manera global, el sistema, la organización que se tiene allá, los sistemas públicos, cómo funcionan, digamos, por poner un ejemplo, sistemas de bibliotecas públicas donde cualquier ciudadano tiene acceso a una biblioteca pública súper completa de libros, música, películas. Es solo un ejemplo de que te permite conocer y desarrollarte, conocer gente de muchas partes del mundo, de muchas ideologías, de diferentes religiones, bastante contrastantes, y poder convivir y conocer, eso es muy enriquecedor. Después usted se trasladó a Texas a continuar con su formación. Supongo que esta experiencia de alguna manera pues complementó su especialidad. ¿Qué pasa después? Usted está en Texas, sigue preparándose, ¿y qué sigue para usted en su carrera profesional? Sí, en el momento de trasladarme a la ciudad de Houston, fue también muy formativo desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista profesional muy enriquecedor, porque el centro médico en la ciudad de Houston, conocido como Texas Medical Center, es un centro médico muy grande y donde se cuenta con todo tipo de especialidades y todo tipo de especialistas, hospitales dedicados exclusivamente a cáncer, hospitales pediátricos, hospitales dedicados a cardiología, todos en el mismo campus. Una biblioteca enorme donde prácticamente cualquier revista médica está ahí a disponibilidad, cualquier información que uno pudiera tener. Hoy en día con internet pues se han facilitado mucho más las cosas, pero cuando internet no era tan extendido y no había tantas publicaciones electrónicas, era muy notable, digamos, ese acervo en general, el ver a líderes en muchísimos campos de la medicina que están ahí presentes, y verlos de primera mano. Es un lugar que, desde el punto de vista de la medicina y del punto de vista académico, es a mi manera de ver fascinante y súper... me cuesta trabajo expresarlo porque uno tiene que vivirlo, porque si uno va de paseo, pues sí, uno puede ver y decir, bueno, son muchos edificios, o muchas camas, o muchos enfermos, o muchos doctores, pero cuando uno lo vive, el estar ahí día a día durante un transcurso de, en mi caso, 3 años, pues es una vivencia que le incorporas, ¿no? Y que te llena y te vislumbra. Y justamente en ese contexto fue que me involucré en proyectos de investigación, donde la investigación se le da mucha importancia, y donde tienes oportunidad de primera mano de ver gente que está realmente trabajando en ciertas áreas, no en todas, porque pues la medicina es vastísima, pero en ciertas áreas
ver líderes en el campo y donde se está haciendo, como decimos tradicionalmente, o como se dice comúnmente, donde se está haciendo la noticia, donde están ocurriendo las cosas. De hecho, en ese entonces, justo en ese entonces, uno de los investigadores que estaba ahí en el Centro Médico de Texas, en otra de las, no en el sitio donde yo estaba estudiando, pero ahí, digamos, ahí mismo, obtuvo el Premio Nobel de Medicina. Entonces, para darte una idea del contexto que se vive, ¿no? La inmediatez o la cercanía que sientes con lo que está pasando en el desarrollo de la medicina, ¿no? Entonces, al tener contacto con esto, tuve oportunidad de involucrarme en proyectos de investigación y de encontrar mucho gusto por esta área de la medicina que a final del día es a lo que me dedico hoy. Justo hacia allá iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue su regreso aquí, no solo al país, sino también aquí a San Luis Potosí? ¿Y cómo ha sido su desarrollo, su camino para llegar a justamente a dedicarse a esta área de la investigación en medicina, que es en la que usted está actualmente? Sí, cuando regresé a San Luis Potosí, tomé, digamos, dos caminos en paralelo, ¿no? El área clínica, que me había formado como pediatra, como infectólogo, y trabajar en esta área, ¿no? Tener consulta, trabajar en hospital, ver enfermos. Y por otro lado, el área académica y de investigación, incorporarme como profesor en la universidad, incorporarme como investigador, empezar a desarrollar proyectos, ingresar al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, obtener financiamiento para mis proyectos, publicar resultados, y fui llevando estos dos caminos paralelos a la vez. Son dos situaciones que pueden llevarse un poquito de la mano, pero cada uno es un camino un poquito diferente, y cada uno puede ser bastante demandante, o de hecho es bastante absorbente lo que es la atención clínica. El paciente requiere la presencia de uno y requiere la atención de uno, y que uno se involucre de una manera pues intensa, y conforme uno va desarrollando su profesión, pues se va llevando afortunadamente a tener más pacientes, y conforme más pacientes, pues más tiempo necesita uno dedicar a ello. Y por otro lado, el campo de la investigación pues es un campo muy competido también, es un campo muy demandante, los recursos son finitos, hay más solicitudes por recursos que recursos disponibles, y uno tiene que dedicarse a ello para poder ser competitivo. Entonces me encontré llevando estos dos caminos, los cuales pues de nueva cuenta fueron muy satisfactorios, porque cada uno tiene diferente retroalimentación para uno, ¿no? El atender a un paciente y el ver que se mejora, el tener ese contacto personal con los niños, con las familias, y por el lado de la investigación el desarrollar proyectos, el tener resultados, el publicarlos en revistas de circulación internacional, el tener alumnos, el llevar el día a día con los estudiantes también tiene esta parte enriquecedora y motivante. Pero llegó un punto en que encontré que era difícil llevar al 100% ambos caminos, ¿no? Me requeriría tener 48 horas cada día, ¿no? Para dedicar el día completo a cada una de las cosas, y en un momento dado decidí encaminarme por el área de enseñanza e investigación, y dejar la parte clínica en un segundo plano. La investigación que hago tiene que ver mucho con cuestiones clínicas, entonces sigo en contacto estrecho con el hospital. Sin embargo, no me dedico ya a atender a los pacientes como en su momento tuve mi consulta, interconsultas en el hospital, pasar visita en el hospital, etcétera, ¿no? Hoy en día solamente trabajo en los proyectos de investigación, en clases, en las actividades de la universidad, básicamente. Platícame, doctora, ¿a qué se dedica actualmente? ¿En qué área se desarrolla? ¿Cómo va dirigida su investigación?
El área que yo trabajo, pues es el área donde me formé, ¿no? El área de enfermedades infecciosas. Entonces yo trabajo en el laboratorio de microbiología y me he orientado al área de la virología, que fue el área de investigación que me involucré cuando estuve en Houston, sobre todo en las enfermedades respiratorias, lo que es el virus de influenza y algunos otros virus respiratorios, y por otro lado infecciones causadas por un virus que se llama citomegalovirus, que puede ser de bastante impacto en la población pediátrica. Entonces llevo proyectos dirigidos en esos campos específicos, muy orientado en el área pediátrica. Entonces ahí va de la mano lo que fue mi formación con los proyectos que llevo. Sí me involucro en proyectos no necesariamente solo en niños, hay proyectos que trabajo o he trabajado donde es población más abierta, donde también involucra adultos, siempre en colaboración con especialistas en esos campos, ¿no? Particularmente enfermedades infecciosas, problemas respiratorios, neumología, y dentro de la universidad pues con áreas afines dentro de la microbiología, la inmunología, colaboraciones con otros investigadores. Doctor, ya casi para concluir, usted tuvo oportunidad de además estudiar aquí una maestría y un doctorado para enfocarse a esta área de la investigación. ¿Usted qué le diría a un joven que nos esté escuchando y que tuviera esta inquietud, al igual que usted la descubrió en algún momento, de dedicarse a estas áreas de investigación y de investigación en el área de la salud? Sí, creo que hoy en día la investigación en el área de la salud ha cobrado mucha relevancia. Creo que la investigación en general es un camino que del punto de vista como, digamos, como sociedad necesitamos de valorar más, debemos de considerar como una vía de desarrollo, no nada más personal, pero de la sociedad. Y en lo personal para cada uno, sí ofrece un área de desarrollo profesional. Creo que en el campo de la medicina, tanto en la parte más clínica como en la parte básica, ambos campos fascinantes, y por otro lado lo que conocemos hoy en día como investigación translacional. Esto es la investigación que vincula lo que se realiza en el laboratorio con la investigación o con lo que está ocurriendo en el campo clínico, en los hospitales, en los consultorios. Y eso es un área que es muy, muy importante, porque es lo que permite todas esas investigaciones que pueden verse muy lejanas, moleculares o a nivel de microscopio, por así decirlo, a aterrizarlas y trasladarlas al servicio de la salud de la población en general. Entonces yo creo que para los jóvenes que están estudiando, sobre todo aquellos que tienen inquietudes más, digamos, inquisitivas, que se preguntan más, que siempre quieren ir más allá, es un área por un lado fascinante, y por otro lado hoy en día da la posibilidad de desarrollar una profesión completamente en ese sentido. Yo lo veo en mi caso, que pues mi actividad profesional se dedica al 100% a este campo, y lo puedo hacer de esta manera. Creo que hoy en día un joven quizás no necesita esperar 10 o 20 años para llegar a este punto, y puede llevarlo de una manera, digamos, ordenada, ¿no? Pensarlo, irse involucrando en proyectos de investigación. Creo que hay la facilidad hoy, y hay ciertos programas, la misma universidad los está promoviendo, como el Verano de la Ciencia, como los programas de inmersión a la ciencia, que permiten tener alguna experiencia y para ver si efectivamente es algo que le puede interesar a uno o no. Entonces creo que sería muy provechoso para los estudiantes que tuvieran la oportunidad de involucrarse en esos proyectos, en esos programas, porque de esa manera tendrían quizás una probadita. A lo mejor es muy poco tiempo para realmente uno decir me gusta o no me gusta, pero habrá gente que sea suficiente para decir sí, quiero ir más allá, o a lo mejor otros que digan no, realmente no es lo que espero, pero eso facilitaría para clarificar. Y son programas que por ejemplo, cuando yo fui estudiante no los teníamos a la mano,
y que creo que hubiera sido muy provechoso para mí el poder tener acceso a ellos, porque pudiera haber clarificado esto. Creo que hoy en día es una opción muy viable y además necesaria para la sociedad como tal. Gracias, doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que nos haya platicado no solo su experiencia profesional, sino su experiencia personal, cómo ha sido este trayecto, este camino para llegar hasta donde se encuentra ahorita. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y pues aquí estamos. Y les agradezco mucho a ustedes también que nos hayan sintonizado en esta edición. Él fue el doctor Daniel Noyola y mi nombre es Raquel Soto. Hasta la próxima. Esto fue Parte de Ti. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.